En la rica historia del cine mexicano, hay nombres que destacan con intensidad, mientras que otros, a pesar de su talento, se ven atrapados en la oscuridad de sus propios conflictos. Hoy, exploramos la vida de Armando Soto Lamarina, conocido como el Chico T. Nacido el 1 de octubre de 1929 en la pintoresca Victoria de Durango, su existencia estuvo marcada por el arte y la tragedia. Desde temprana edad, Armando demostró un don natural para la comedia, aunque su camino no fue sencillo. Antes de alcanzar el reconocimiento como actor cómico, se dedicó a las corridas de toros, donde la adrenalina y el peligro eran parte de su rutina diaria. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Su carisma y talento ante las cámaras lo catapultaron a la fama, compartiendo el escenario con íconos como Jorge Negrete y Pedro Infante. A pesar de su éxito, la vida de Armando estaba llena de contradicciones. Su reputación como un hombre de carácter difícil lo precedía, y se decía que había desafiado a figuras emblemáticas de su tiempo, lo que le generó más enemigos que aliados en la industria. El alcohol y la ira se convirtieron en constantes en su vida, afectando su salud y su carrera. Un giro trágico ocurrió en 1946, cuando un accidente automovilístico casi le arrebata la vida, marcando el inicio de un descenso hacia la soledad. Con el paso del tiempo, las oportunidades se desvanecían, y su sueño de ser valorado por el público se esfumaba. A pesar de sus intentos por regresar a la industria, su lucha se tornó cada vez más desesperada. Así fue como el Chico T se encontró en los últimos capítulos de su vida, enfrentando la dura realidad de un artista que había perdido su lugar en el corazón del público. En el vasto panorama del cine mexicano, hay relatos que resplandecen, pero también hay historias sombrías que nos recuerdan la fragilidad de la fama. Hoy exploramos la vida de Armando Soto Lamarina, un hombre cuyo talento cómico conquistó corazones, pero cuya lucha interna lo llevó a un destino inesperado. Nacido en la tranquila Victoria de Durango el 1 de octubre de 1929, Armando inició su vida en un entorno que no presagiaba el tumulto que le aguardaba. Desde joven, se destacó en el mundo de las corridas de toros, donde el valor y la destreza son esenciales. Sin embargo, su verdadero llamado lo llevó a la comedia, un campo donde su carisma y habilidad para hacer reír lo catapultaron a la fama. A pesar de su éxito, el camino no fue sencillo. Armando se convirtió en un habitual en los sets de filmación, compartiendo espacio con leyendas como Jorge Negrete y Pedro Infante, pero su carácter volátil y su tendencia a la ira comenzaron a marcar su trayectoria. Los rumores sobre su mal carácter se propagaron, y no era raro escuchar anécdotas de sus enfrentamientos con otros artistas, incluso con aquellos que consideraban amigos. El alcohol se convirtió en un compañero constante, oscureciendo su vida y su carrera. A medida que su salud se deterioraba, las oportunidades de trabajo se desvanecían, dejándolo en un estado de desesperación que lo llevó a mendigar por un papel en la industria que una vez lo aclamó. En 1946, un accidente automovilístico estuvo a punto de costarle la vida, un giro del destino que parecía advertirle sobre la fragilidad de su existencia. Sin embargo, su lucha por regresar a la pantalla grande lo llevó a las puertas de la Asociación Nacional de Actores, donde la esperanza se convirtió en un eco distante. A pesar de sus esfuerzos y su inquebrantable deseo de ser reconocido, el rechazo continuó, empujándolo a aceptar papeles de escaso presupuesto y relevancia. Así, el Chico T, como se le conocía, se vio atrapado en una espiral descendente, añorando un regreso triunfal que nunca llegó. En su soledad, pasaron los días, y el brillo de su pasado se desvanecía lentamente, dejando solo la sombra de un comediante que había hecho reír a muchos, pero que, al final, no pudo reírse de su propio destino. En el vasto panorama del cine mexicano, hay figuras que, a pesar de su talento, enfrentan tormentas personales que oscurecen su brillo. Hoy, exploramos la vida de Armando Soto Lamarina, conocido como el Chico T. Nacido el 1 de octubre de 1929 en Victoria de Durango, su viaje comenzó en un entorno donde la comedia y el arte del espectáculo eran más que una pasión, eran una forma de vida. Desde joven, Armando se aventuró en el mundo de la tauromaquia, pero su verdadero destino lo esperaba en los escenarios de la comedia. Con una energía desbordante y un carisma innegable, rápidamente se convirtió en un rostro familiar en la pantalla, compartiendo créditos con leyendas como Jorge Negrete y Pedro Infante. Sin embargo, detrás de esa risa contagiosa, se escondía un carácter tempestuoso que lo llevó a conflictos y rivalidades. Se dice que su mal carácter lo llevó a desafiar a figuras icónicas, un acto de valentía que, sin embargo, le costó caro en su carrera. La lucha interna de Armando se intensificó con el tiempo. Sus problemas con el alcohol y su incapacidad para manejar la ira comenzaron a afectar su salud y su vida profesional. Las puertas que antes se abrían para él comenzaron a cerrarse, y las oportunidades escaseaban.
En un giro trágico, un accidente automovilístico en 1946 casi le cuesta la vida, marcando un punto de inflexión que lo alejó aún más de la industria que tanto amaba. A pesar de sus esfuerzos por regresar al estrellato, la sombra de su temperamento lo perseguía. Se encontró en una situación desesperada, esperando a las puertas de la Asociación Nacional de Actores, anhelando una oportunidad que parecía lejana. Sin embargo, el destino no fue amable, y en lugar de los papeles que soñaba, tuvo que conformarse con trabajos de escaso reconocimiento y presupuesto. En sus últimos días, Armando se retiró a su hogar en Ciudad de Tzahuacoyotro, en el Estado de México. A pesar de su éxito pasado, el brillo de su carrera se había desvanecido, y el deseo de regresar a los escenarios de la Plaza México quedó como un sueño inalcanzable. El 20 de marzo de 1983, su corazón se detuvo, dejando tras de sí una historia de talento, lucha y un legado que, aunque marcado por la tragedia, sigue resonando en la memoria del cine mexicano. En el vasto panorama del cine mexicano, hay historias que brillan con luz propia, pero también hay relatos de talentos que, a pesar de su potencial, se ven opacados por sus propias batallas internas. Hoy, nos adentramos en la vida de Armando Soto Lamarina, conocido cariñosamente como el Chico T. Nacido en la apacible ciudad de Victoria de Durango el 1 de octubre de 1929, su vida fue un viaje lleno de risas, pero también de sombras. Desde joven, Armando mostró una inclinación hacia el espectáculo, primero en el mundo de las corridas de toros y luego en la comedia, donde su carisma y su talento lo llevaron a compartir escenario con leyendas como Jorge Negrete y Pedro Infante. Sin embargo, su ascenso en la industria no estuvo exento de dificultades. A pesar de su innegable talento, su temperamento y su lucha contra el alcohol lo llevaron a perder oportunidades valiosas, convirtiendo su carrera en un reflejo de su tumultuosa vida personal. Las historias de sus enfrentamientos con otros grandes del cine son leyendas que circulan en el ambiente artístico, revelando un hombre que, a pesar de su genialidad, se dejaba llevar por la ira. En 1946, un accidente automovilístico casi le cuesta la vida, un evento que marcó un punto de inflexión en su existencia. A partir de ese momento, su carrera se desmoronó, y las puertas que alguna vez estuvieron abiertas comenzaron a cerrarse, dejándolo en la penumbra de la industria que tanto amaba. Desesperado por volver a brillar, Armando se vio obligado a aceptar papeles de escasa relevancia, mientras su sueño de actuar frente a su público en la emblemática Plaza México se desvanecía lentamente. En sus últimos días, la soledad y la tristeza lo acompañaron, y su salud se deterioró, reflejando la lucha constante que tuvo que enfrentar. Su historia es un recordatorio de que, a veces, los mayores talentos son los que más batallan, y que la vida puede ser tan cruel como hermosa. En el vasto universo del entretenimiento mexicano, hay nombres que resuenan con fuerza, pero pocos han tenido una trayectoria tan intensa y trágica como la de Armando Soto Lamarina, conocido como el Chico T. Nacido en la serena Victoria de Durango, un 1 de octubre de 1929, su vida se convirtió en un escenario donde la comedia y el drama se entrelazaron de maneras sorprendentes. Desde sus inicios, Armando mostró una pasión desbordante por el arte, comenzando su carrera en el mundo de los toros, antes de dar el salto a la comedia. Su talento natural lo llevó a compartir pantalla con gigantes del cine mexicano, como Jorge Negrete y Pedro Infante, pero detrás de esa sonrisa y de su inconfundible humor, se escondía un carácter difícil que lo acompañó a lo largo de su vida. Las historias cuentan que su temperamento lo llevó a desafiar incluso a sus colegas más respetados, creando un aura de controversia a su alrededor. Sin embargo, esta fama de mal carácter no solo le trajo conflictos, sino también un camino de soledad. El alcohol y la ira se convirtieron en sus compañeros más fieles, alejando a muchos de sus colegas y deteriorando su salud. En 1946, su vida dio un giro dramático cuando un accidente automovilístico estuvo a punto de arrebatarle la vida. A pesar de la cercanía de la muerte, el verdadero desafío estaba por venir. Con su carrera en picada y las puertas de la industria cerradas, Armando se vio obligado a aceptar papeles de escaso presupuesto, mientras su sueño de brillar en la Plaza México se desvanecía. Los últimos días de Armando se desarrollaron en la soledad de su hogar en Tzahuacoyotro, Estado de México. A pesar de su lucha y su deseo de reconectar con su público, el destino le tenía reservado un desenlace inesperado. El 20 de marzo de 1983, su corazón dejó de latir, llevándose consigo el anhelo de un adiós que nunca llegó a realizarse. La historia de El Chico T es un recordatorio de que el camino al éxito puede estar lleno de sombras, incluso para aquellos que iluminan el mundo con su arte. En el vasto panorama del cine mexicano, hay figuras que brillan con luz propia, y una de ellas fue Armando Soto Lamarina, conocido como el Chico T.
Nacido en la pintoresca ciudad de Victoria de Durango el 1 de octubre de 1929, su vida estuvo marcada por un talento innato para la comedia, que lo llevó a convertirse en un referente del humor en su época. Desde sus inicios, Armando se destacó en el mundo del espectáculo, transitando desde las corridas de toros hasta la actuación, donde su carisma y su singular estilo le abrieron las puertas de la fama. Sin embargo, tras esa fachada de risas y diversión, se escondía un hombre con un carácter complicado. A pesar de compartir pantalla con leyendas como Jorge Negrete y Pedro Infante, su temperamento lo llevó a enfrentamientos que mancharon su carrera. Las historias cuentan que su mal carácter y su lucha contra el alcohol lo aislaron, convirtiéndose en un paria en un mundo que una vez lo aclamó. La ironía de su destino es palpable, pues el mismo talento que lo había llevado al estrellato se tornó en su mayor enemigo. En 1946, un trágico accidente automovilístico casi le cuesta la vida, marcando un punto de inflexión en su existencia. A partir de ese momento, la sombra de la desesperación comenzó a acecharlo, y la falta de oportunidades laborales lo llevó a mendigar trabajo en las puertas de las asociaciones de actores. Su lucha por ser reconocido se tornó cada vez más desesperada, y aunque aceptó papeles de escasa relevancia, su sueño de volver a conectar con el público en la emblemática Plaza México se desvanecía lentamente. Los últimos días de Armando transcurrieron en la soledad de su hogar en Zahualcóyotl, en el Estado de México. La vida lo había golpeado con dureza, y el infarto que lo sorprendió el 20 de marzo de 1983 fue el trágico desenlace de una vida llena de altibajos. Aquel hombre que había hecho reír a miles, se fue sin poder cumplir su anhelo de despedirse de su público, dejando tras de sí un legado complejo, donde la risa y el dolor coexistieron en un delicado equilibrio. En el vasto panorama del cine mexicano, hay historias que brillan con luz propia, pero también hay relatos que nos recuerdan la fragilidad de la fama y el precio que se paga por el reconocimiento. Hoy, nos adentramos en la vida de Armando Soto Lamarina, conocido como el Chicote. Nacido en Victoria de Durango el 1 de octubre de 1929, su camino hacia la comedia fue tan accidentado como las carreteras que recorrió en su juventud. Desde sus primeros pasos, Armando se destacó en el mundo de los toros, pero su destino lo llevó hacia la risa y el entretenimiento. Con su talento innato, rápidamente se convirtió en un rostro familiar en la pantalla, compartiendo créditos con gigantes de la actuación como Jorge Negrete y Pedro Infante. Sin embargo, detrás de esa sonrisa que hacía reír a miles, se escondía un carácter explosivo y una lucha interna que lo llevaría a enfrentarse a sus propios demonios. La fama, a menudo, puede ser un arma de doble filo. Aunque Armando alcanzó el éxito, su temperamento y problemas con el alcohol comenzaron a eclipsar su carrera. Las anécdotas sobre sus enfrentamientos con otros artistas son legendarias, pero también reflejan un hombre que, a pesar de su talento, se encontraba atrapado en una espiral de autodestrucción. La ironía de su situación se hizo evidente cuando, tras un grave accidente automovilístico en 1946, su vida pendió de un hilo, un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la existencia. Con la industria cinematográfica dándole la espalda, Armando se vio obligado a aceptar papeles de escaso interés, un golpe duro para un artista que soñaba con llenar el escenario de la Plaza México. A pesar de su lucha por recuperar su lugar en el corazón del público, el destino parecía haber decidido su camino. En sus últimos días, se retiró a su hogar en Zahualcóyotl, donde el eco de su risa se apagó lentamente. El 20 de marzo de 1983, el infarto que lo sorprendió marcó el final de su viaje, dejando tras de sí un legado de risas, pero también una lección sobre los peligros de la fama y la importancia de cuidar el alma. La historia de Armando Soto Lamarina es un recordatorio de que, a veces, la vida nos da la oportunidad de brillar, pero también nos enfrenta a la oscuridad que acecha en las sombras.